Ya, muy bien, pero están muy pocos. ¿Dónde están los demás? Son más de 70 estudiantes. Vamos a guardar es 7:13. Máximo hasta 7:30, por favor. Tienen que estar por lo menos la mitad. Sí, empezamos. Sí, doctora. Ya, gracias. Y ya habíamos concluido el estudio de micobacterias tuberculosis, importancia clínica, micobacterias leprae, los dos, ¿no? Bacilos ácidos resistentes de mayor importancia clínica. Ahora vamos a ver otro género bacteriano, otras bacterias que no son consideradas ni gram positivas, ni gram negativas, ni micobacterias, ¿no? Son ya unas bacterias especiales, como es género Helicobacter, con su especie de mayor importancia clínica, como es el Helicobacter pylori, y también el género Campylobacter. Ambas bacterias son diferentes a las demás y son productoras de infecciones gastrointestinales. ¿Ya? Entonces, empezamos con el Helicobacter pylori. Ahí observamos cómo es esta bacteria muy interesante y ¿no? Que ataca al sistema gastrointestinal. Vamos a ver sus antecedentes. Fue descrito en 1983 por Warren, un biólogo, y Marshall, un médico. Primeramente lo habían nombrado como Campylobacter, por eso quizá el estudio del Helicobacter y Campylobacter va relacionado, ¿ya? Entonces como Campylobacter pyloridis. Y más tarde lo han nombrado como Campylobacter pylori. Desde entonces han sido hechos muchos reportes sobre este microorganismo, sobre su potencial patogénico y sobre todo ahora que se denomina Helicobacter pylori, con su nombre anterior Campylobacter, ya su nueva denominación Helicobacter en género, es más estudiado aún porque prácticamente es un agente causal de la enfermedad péptica y la producción de úlceras a nivel gastrointestinal. Entonces ahí tenemos a Helicobacter pylori, que es una bacteria que se aloja en el estómago y ya va produciendo con sus factores de virulencia úlcera péptica, lesiones a nivel gastrointestinal. Ya entonces nombrado como Helicobacter pylori, ¿no? Después de haber cambiado su nombre, ¿cómo se describe esta bacteria? Una bacteria ubicua, o sea que no es ni bacilo ni coco, es ubicua, móvil, gram negativo, en forma de espiral, generalmente puede presentarse, posee endotoxina lipopolisacárida y es productor de urea. En países con estándares socioeconómicos altos es mucho menos común que en países en desarrollo, donde prácticamente hay gran cantidad de personas, puede existir gran cantidad de personas infectadas. Pues en países en vías de desarrollo es más común encontrar personas que estén infectadas por el Helicobacter pylori que en países con recursos económicos altos. Esta infección por esta bacteria ubicua móvil, considerada gram negativo, pero en forma de espiral, no tiene forma de coco, ni de bacilo, ni de cocobacilo, ni de strepto, ni de estáfilo, sino es gram negativo, o sea, la reacción de gram va a colorar fucsia, pero de forma de espiral. Esta infección por esta bacteria se contrae en la infancia. Frecuentemente, un mecanismo de transmisión puede ser de madre a hijo, y las bacterias pueden permanecer en el estómago de la persona cuando una vez haya contraído durante el resto de su vida. Por eso es que muchas personas se detectan posteriormente cuando ya las personas son adultas. Esta infección por H. pylori, Helicobacter pylori, es una infección crónica porque primero es iniciada en la parte baja del estómago, a nivel del antro. Según reportó por primera vez Robin Warren, la presencia de Helicobacter pylori está siempre asociada con una inflamación de la mucosa gástrica. O sea, esa es su característica. Cuando existe inflamación de la mucosa gástrica, en los pacientes generalmente puede estar asociada a que esté infectada por esta bacteria
Helicobacter pylori, ¿no? Subyacente, en la que se observa además un infiltrado de las células, se observan células inflamatorias, ¿no? A nivel de la mucosa gástrica. Eso es lo que produce H. pylori, inflamación de nuestra mucosa gástrica. Entonces, puede producir y liberar esta bacteria diversos factores bioactivos que afectan a, primeramente, las células del estómago, las células parietales del estómago, y estas células del estómago son las que producen ácido clorhídrico. Entonces va a ir a afectar directamente a estas células. Por lo tanto, la producción de ácido clorhídrico también se va a ver afectado. También va a afectar a las células que son parecidas a las enterocromosines, como la célula G y la célula D, estas que son las que producen gastrina y las somatostatinas a nivel del estómago. Hay evidencia que el Helicobacter pylori induce a las células D y estimula a las células G. ¿No? Entonces va a estimular su producción, por eso es que la producción de gastrina y somatostatina también se va a ver modificada porque H. pylori va a inhibir, ¿no?, a estas células, a estas células D y a estas células G, que estas células son las productoras de gastrina y somatostatina. Entonces va a estar alterado. ¿Qué va a estar alterado a nivel del estómago? El ácido clorhídrico, porque gráficamente va a afectar a las células parietales del estómago, también las células G y las células D, que estas producen gastrina y somatostatina. Es acá donde va a actuar H. pylori, ¿no? Y por lo tanto va a producir una inflamación de la mucosa gástrica. En cuanto a su fisiopatología, la ruta más común de la infección es la oral, o sea, contenido en el estómago que es transmitido boca a boca. Por ejemplo, ¿no?, cuando las mamás besan a los bebés, a los niños en sus boquitas, por ejemplo. No es una ruta de transmisión. Fecal oral también, porque como es una bacteria que afecta al sistema gastrointestinal, también se elimina por la fecal oral. Y la relación de padres a hijos parece jugar un papel importante en la transmisión. Por eso a los niños no hay que darles besos en las bocas. En el hospedero susceptible, ¿qué le va a causar? Gastritis, inflamación a nivel de la mucosa gástrica, ¿no? Que va a ser crónica. Esta va a ser crónica, activa. Y como es crónica, esta gastritis crónica que va a hacer en el hospedero susceptible le va a llevar a una úlcera gástrica. Por eso dijimos que produce úlcera, ¿no? Y no solamente gástrica, sino también a nivel duodenal. Ya como es crónica, ya ha llegado a la etapa de úlcera gástrica y duodenal, luego puede producir y puede ser agente etiológico de un cáncer gástrico, ¿no? También puede producir maltomas, que son linfomas del tejido linfoide asociado a mucosa, ¿no? Todo esto produce esta bacteria, ¿no? Como es crónica, se va prácticamente con el tiempo de una gastritis que empieza, y inflamación de la mucosa gástrica con síntomas leves, a una úlcera gástrica, úlcera duodenal, puede llegar a un cáncer gástrico y también a la producción de maltomas. Como es una gastritis crónica activa, gran infiltrado del epitelio gástrico y la lámina propia subyacente por neutrófilos y linfocitos T y B, macrófagos y mastocitos existe. Los mastocitos pueden ser células efectoras importantes de la patogenia de la gastritis. Y esta bacteria H. pylori no parece invadir la mucosa y pareciera que el moco crea un nicho en el que la bacteria es protegida de las secreciones gástricas, pero sí afecta a la mucosa. ¿Cuáles son sus factores de virulencia que va a producir todo esto que hemos visto? Gastritis, úlceras, posiblemente cáncer, maltomas y una infección de años crónica. Entonces esta bacteria tiene factores de virulencia. ¿Cuáles son los más importantes? Sus antígenos de superficie en la estructura bacteriana de pylori. Tiene luego citotoxina, la BAC-A, toxina vacuolizante, y que está mediada por el gen BAC, presente en el 40% de las cepas de origen, de estas cepas de pylori, ¿no?, que causan esta enfermedad. También otra de los factores de virulencia en su estructura importante es la proteína Ka, mediada por el gen
CA presente en el 60% de las cepas. Esta va a estimular la producción de factores quimiotácticos de los neutrófilos al epitelio gástrico. También tiene otros factores de virulencia, como el factor sigma, con el gen FILA, que es necesario para su movilidad, porque dijimos que es móvil, ¿no? Y como tiene este gen FILA y que va a estar en el factor sigma, ¿qué va a hacer? ¿Para qué va a ser útil en la bacteria? Para que ésta se adhiera a las células gástricas y colonice, ¿no? Al igual que la flagelina, tiene una flagelina codificada por el gen FLA, que de la misma manera el factor sigma, el gen FILA y la flagelina y el gen FLA, ambas tienen su papel importante en la adhesión y colonización de las células a nivel gástricas en el osteodermo, siendo factores muy importantes de virulencia. En cuanto a su morbimortalidad, morbi es enfermedad, ¿no? Morbilidad. Mortalidad, muerte. Morbilidad, ¿no? Capacidad de producir enfermedad es muy alta. La tasa de mortalidad relacionada a la infección por H. pylori no se conoce con precisión, pero parece ser mínima, del 2 al 4%. O sea, de cada 100 personas que enferman y están infectadas con H. pylori, 2 al 4% podrían estar relacionadas a la muerte. Pero en realidad tienen mínima mortalidad, pero alta morbilidad. Muchas personas pueden enfermar. La mortalidad puede ser debida a las complicaciones, sobre todo, tales como ya la perforación de las úlceras o los maltomas en el tracto gastrointestinal. Ya sería prácticamente un paciente, un individuo que, como es crónica y es activa durante todo ese tiempo que infecta esta bacteria que es crónica, es activa. Entonces, en los pacientes o en las personas que no se tratan, pues puede llegar a producir estas complicaciones como perforación, ¿no?, de las úlceras, y puede esta ser la causa de que exista una mortalidad en el paciente. ¿En quiénes se presenta? ¿No? Hemos dicho que la infección puede ser adquirida a cualquier edad, ¿no? Pero de acuerdo a estudios epidemiológicos, la mayoría se adquiere en la infancia, como dijimos, que puede estar relacionada con la transmisión de los papás mediante la oral, ¿no? No hay predilección conocida por el género, o sea, no es que de más a varones o a mujeres, eso es indiferente. Y los niños tienen mayor incidencia de reinfección que los adultos en realidad, ¿no? Del 5 al 8%. ¿Qué cuadro clínico produce esta bacteria? El 30-35% de los pacientes pueden no tener síntomas. Y otro porcentaje, los demás pueden tener síntomas, pero inespecíficos, que puede dar lugar a una confusión de un cuadro clínico. ¿Cuáles son esos síntomas? Puede tener la persona náuseas, puede tener vómitos, dolor a nivel no estomacal, acidez, que produce gastritis, y han visto que por los factores de virulencia alteran, ¿no?, la producción de algunas enzimas importantes. Acidez pueden tener los pacientes o las personas diarrea. Esos son los síntomas inespecíficos. ¿Por qué? Porque estos síntomas, náuseas, vómitos, dolor, acidez y diarrea, pueden presentarse en otros cuadros clínicos también, no solamente en pacientes que estén infectados por el Helicobacter pylori. Entre otros síntomas pueden producir dispepsia. ¿Qué es dispepsia? Dolor, desórdenes gastrointestinales, ¿no? Dolor en el epigástrico, eso es un cuadro clínico que es muy característico. En los pacientes también puede producir hambre en la mañana. Y halitosis. ¿Qué es halitosis? Mal aliento, ¿no?, en la boca. Eso es halitosis. Mal aliento en la boca. Puede ser una causa de que el paciente esté infectado por el Helicobacter pylori. No hay relación entre una de las causas, ¿no?, de halitosis, porque hay muchas causas también, pero puede ser, produce halitosis, mal aliento en la boca. No hay relación entre los síntomas de la gastritis asociada con el Helicobacter pylori y los causados por dispepsias que sean de otro origen. Dice, aunque no está relacionada con dolor abdominal recurrente, se ha reportado
dolor semanal, sobre todo en los niños infectados. O sea, no es un dolor a nivel del estómago que produzca, que sea recurrente, sino son dolores como que esporádicos, pero estos otros síntomas sí están presentes también, y como se mencionó, 30-35% de los pacientes no presentan. Entonces, la patogenia de la enfermedad, ¿no? Entonces va a producir atrofia y cambios metaplásticos en el estómago, la adhesión bacteriana, como hemos visto con sus factores de virulencia, que juegan un papel importante en la adhesión y colonización de las células, factor sigma y la flagelina. Entonces, acá en la patogenia, la adhesión mediada por esos factores va a causar disminución de filtración en la mucosa, que es fundamental para mantener el estado redox y la regulación de la mucosa gástrica. También el lipopolisacárido del Helicobacter pylori puede inducir producción de autoanticuerpos que empeoran la atrofia de la mucosa y van a aumentar el aumento de anticuerpos contra las células parietales. Hay muchos reportes que asocian esta infección por H. pylori con la producción de maltomas gástricos de bajo grado. Todo eso es la patología. Entonces ahí tenemos a una mucosa gástrica, ¿no? Normal, podríamos decir. Ingresan las bacterias, Helicobacter pylori, tienen sus factores de virulencia, son productores de ureases, más esta es una prueba que se utiliza para identificar también en laboratorio, produce úlceras, ¿no? Y acá tienen la flagelina, ¿vean? Es móvil esta bacteria, acá en su flagelo tiene la flagelina, que es un factor de virulencia, y acá cuando ya ingrese a la célula, pues sus otros factores de virulencia van a jugar un papel muy importante, ¿no? Se van a adherir, van a colonizar y luego van a producir o va a haber un desequilibrio en la producción de algunas enzimas, por lo tanto, una inflamación crónica, activa, ¿no? De muchos tiempos, que esto prácticamente cuando no es detectado y tratado a tiempo va a llegar a producir úlceras, perforación de úlceras, quizá un cáncer gástrico, maltomas entre sus complicaciones. Ya, ahí tenemos. Miren, es una bacteria en forma de espiral, nos dice la literatura, con sus flagelos, ¿no? Ahí están las células del estómago, H. pylori, ¿no? Y aquí están sus factores de virulencia y las enzimas que producen las las células de la membrana. El diagnóstico, ¿cómo se diagnostica a los pacientes que están infectados por esta bacteria? Aislarlo en cultivo es complicado, pero hay otras pruebas que nos ayudan en laboratorio para identificar o diagnosticar a un paciente. Por ejemplo, la detección de antígeno fecal del Helicobacter pylori, que esta prueba es útil para evaluar la erradicación después de un tratamiento. Antígeno fecal. En una muestra de heces fecales existen pruebas inmunocromatográficas y también otras pruebas inmunoensayos porque estamos detectando antígeno. Puede ser el ELISA-CLIA o puede ser una prueba rápida por inmunocromatografía, donde a partir de la muestra fecal vamos a ir a detectar el antígeno. Esta prueba es útil para evaluar la erradicación de pylori después de que el paciente haya realizado un tratamiento. Existen otras pruebas. Esta es una prueba inmunológica, ¿no? Porque es detección de antígenos. Prueba de aliento, ¿no? En la prueba de aliento es la urea, porque hemos dicho es productor de ureasa, marcada con carbono 3. Esta detección de productos de degradación de la urea, los pacientes van a tomar una bebida de urea marcada con radioisótopos. Después de un tiempo se mide la concentración del carbono marcado en el aliento. Concentraciones altas, quiere decir que hay ureasa, ¿no? Puede tener falsos negativos esta prueba. ¿Por qué? Porque otras bacterias pueden también producir en realidad como que reacción cruzada.
si el paciente está con antibióticos, también con otros medicamentos como bloqueadores de H2O, inhibidores de bomba de protones, puede afectar estos antibióticos, estos productos y dar resultados falsos negativos. No es muy específica esta prueba, la prueba de aliento. ¿No? La detección de antígenos por pruebas inmunológicas, sí. Y también por inmunología, detección de anticuerpos, ¿no? También IgG, IgM, anticuerpos, ya sea por CLIA, ELISA, generalmente esos métodos, y el diagnóstico microbiológico. No es sencilla, no es un germen común, como hemos visto E. coli, hemos visto Klebsiella, hemos visto Proteus, hemos visto Pseudomonas, hemos visto Acinetobacter, hemos visto Xenotropomonas, las gram negativas no fermentadoras. Esas crecen en los medios convencionales, pero el Helicobacter pylori requiere otros medios especiales. ¿Cuáles? Primero se tiene que realizar un cultivo de ¿qué muestra? ¿Qué muestra vamos a sembrar en laboratorio? Una biopsia gástrica, es decir, que el médico recolecte un corte, ¿no? A nivel gástrico del tejido y una biopsia, esa es la que tendríamos que sembrar en laboratorio. Es muy difícil que el médico ingrese pues, y vaya a sacar un pedazo de muestra, no, para ver, generalmente lo hacen para ver si no es un cáncer, un tumor y lo llevan a estudio patológico. Entonces, pero nos puede servir en laboratorio de microbiología nosotros para realizar el estudio microbiológico, aunque sea muy complicada recolectar la muestra. Entonces, ¿por qué no crecen los medios convencionales? Porque es considerado un organismo fastidioso, son microorganismos fastidiosos, por eso se los denomina. No son gérmenes comunes, son fastidiosos. Por lo tanto, no vamos a necesitar un simple agar sangre, sino un agar sangre complementado con skid row. Una atmósfera microaerofílica con 10% de CO2 y hay que incubar hasta 7 días, ¿no? Mucho tiempo. Y vamos a observar, ahí está pylori, ¿no? En la tinción de Gram, en una muestra de biopsia gástrica, ¿no? Que se está observando en retribución, ¿no? Entonces son como bacilos, pero son estériles, ¿no? Medio estériles. Esta es una imagen, por ejemplo, esta no es de tinción de Gram, ¿no? Pero ahí podemos ver las células del estómago y como vemos acá, las bacterias. Esta no es ninguna tinción de microbiología, por si acaso. Entonces el diagnóstico se realiza con una puede observar también la biopsia que vayan a recolectar del paciente por microscopía. Estas se pueden recolectarla por endoscopía también y se tendría que teñir con una coloración de Giemsa y las observamos de esta manera. Ahí está pylori, ¿no? Ahí. Bueno, ahí son más trocitos, ahí están las células del estómago. Estas ya son imágenes 3D. ¿Cuál es el tratamiento para esta bacteria? El tratamiento aceptado por la FDA, primero que según este tratamiento tiene una tasa de curación del 85 al 90%, pueden ser curados los pacientes. De primera elección, ¿qué se utiliza? Triple terapia por 10 a 14 días. ¿Qué se utiliza? Inhibidor de la bomba de protones, omeprazol, 2 días, o ranitidina, ¿no? Con citrato de bismuto más un antibiótico, amoxicilina y claritromicina. También subsalicilato de bismuto, metronidazol y tetraciclina, o lansoprazol con amoxicilina y claritromicina, asociada, un inhibidor de bomba de protones y un antibiótico, ¿no? Entonces, si ya el paciente o la persona tiene resistencia, ¿no? A esta bacteria, a estos antibióticos, se puede utilizar macrólidos y en niños claritromicina. Eso en cuanto a Helicobacter, ¿ya? Las dudas hasta el final. Vamos a pasar a Campylobacter, que son primos hermanos. Son microorganismos fastidiosos. Recuerden que Helicobacter anteriormente se llamaba Campylobacter pyloritis, ¿no? De pylori, del
estómago. Entonces, ese es su primo hermano, Campylobacter, pero el género Campylobacter es SPP, que abarca todo el género. Ya. Igual son espirilos, vean cómo están acá. Este tiene una característica. En la tinción se le dice como alas de gaviota, no es tan espirilo, sino es como una alita de gaviota. Este es el medio Carmali, es un medio negro, donde las colonias de Campylobacter crecen así como ven blanquitas, medio transparentes, brillositas. En la literatura dice como gotas de rocío, y así las observamos también en la realidad. Entonces, Campylobacter spp, el género que ocasiona la campylobacteriosis, que es esta infección también a nivel gastrointestinal. Es una enfermedad infecciosa causada por especies de Campylobacter, ¿no? Principalmente, dice, los síntomas que desarrollan son de 2 a 5 días después de la exposición al microorganismo. Entonces, una vez que han sido expuestos al microorganismo, van a desarrollar los síntomas de 2 a 5 días después. ¿Qué síntomas? Diarrea, pueden ser estas sanguinolentas en comparación de pylori, que no tenían sanguinolentas en Campylobacter generalmente. Náuseas, vómitos, cólicos, dolor abdominal, fiebre, infección diseminada por la sangre, puede llegarse a producir en pacientes inmunosuprimidos. Entonces, esta bacteria Campylobacter tiene la forma de espiral y sus especies de mayor relevancia son Campylobacter jejuni, Campylobacter fetus, Campylobacter coli, Campylobacter upsaliensis. Quizá la de mayor relevancia clínica es Campylobacter jejuni, ¿no? Otras especies también, pero menos del 1% de los casos producen infecciones en humanos. Esta bacteria, como son organismos fastidiosos, estos, por eso los estamos viendo de forma separada, crecen mejor a la temperatura corporal de una ave, que generalmente los aves son los reservorios. El microorganismo es frágil. Este no tolera la desecación y se muere con la presencia de oxígeno. Por eso son fastidiosos. La congelación reduce el número de bacterias presentes, sobre todo cuando están presentes en la carne. Si hablamos del representante, que es Campylobacter jejuni, es un bacilo gram negativo, ¿sí? Curvo o en espiral, en forma de S o de ala de gaviota. Vamos a ver más adelante una imagen mejor, como alitas de gaviota o en forma de S. Mide de 0,2 a 0,5 metros de ancho y 1,5 a 5 de largo. Posee un solo flagelo polar y que le da un movimiento rápido y helicoidal en forma de dardo. ¿Cómo lo vamos a aislar en cultivos? Son microorganismos fastidiosos, tanto pylori como Campylobacter, el género Campylobacter, por lo tanto, tenemos que tener todos los requerimientos nutricionales para poder sembrarlos en laboratorio. Se utiliza el agar CCDA, desoxicolato carbón y cefoperazona, antibiótico, o también se puede utilizar medio Campivap, medio Bucel, medio Skid Row, medio Columbia. Estos con sangre de carnero sí o sí al 7,5%, atmósfera microaerofílica a 37,42 grados. Colonias translúcidas y húmedas vamos a visualizar en el crecimiento del agar, de estos agares especiales. Los organismos de cultivos jóvenes tienen apariencia de vibrio, pero después de 48 horas de incubación van a tomar un aspecto cocoide. Requieren oxígeno reducido del 5 al 10% y aumentado como dióxido de carbono del 3 al 10%. Su crecimiento es lento, requieren unos 3 a 4 días para el primer aislamiento de muestra de heces y aún más tiempo cuando ya invaden torrente sanguíneo y queremos aislar de muestras de sangre. En su identificación, no se visualiza fácilmente con la tinción de Gram habitual, por lo tanto se debe usar carbolfucina como contraste. Algunas pruebas de identificación son catalasa positivas, oxidasa positivas, que tienen hidrólisis de hipuratos,
reducen nitratos a nitritos, no crecen en cloruro de sodio el 3.5%. Y acá tenemos un esquema para su aislamiento. A partir de una muestra de heces, por ejemplo, podemos utilizar agar campi, ¿no? Con filtro o agar, perdón, en caldo también, ¿no? Y luego resembrar, realizar una coloración de Gram en un agar Colombia, 7.5% de sangre de carnero, la colonia. Después, una vez que desarrolla en estos agares, a partir de una colonia, realizar la prueba de oxidar. Que da oxidasa positivo, catalasa positivo y purato positivo, Campylobacter jejuni. La colonización e infección tiene una movilidad intacta. Sus flagelos con plena longitud. Otros factores de colonización, tales como el FLA-A y FLA-B, que son los filamentos flagelares que tienen. También la L-fucosa, que actúa como un factor quimiotáctico, sobre todo para Campylobacter jejuni. En cuanto a su patogenicidad y virulencia. Entonces, acá se pueden dar a conocer dos tipos de enfermedad. Uno, que produce la enterotoxigénica, que esta es producida por la toxina parecida a la enterotoxina del cólera. Y la otra, que produce la colitis inflamatoria, que esta posee la toxina citoletal de distensión, PCD que se abrevia. También tiene una hepatotoxina y una shigatoxina, ¿no? Entonces, produce Campylobacter jejuni dos tipos de enfermedad. La enfermedad enterotoxigénica, cuando la bacteria tiene una toxina parecida a la enterotoxina del cólera, y la otra, la enfermedad de la colitis inflamatoria. Esto ya con la toxina citoletal, hepatotoxina y shigatoxina. ¿Cuáles son las características de la enfermedad? Puede ser asintomática, la persona puede presentarse como asintomática y también puede presentar la persona cuadros severos. No, ¿con qué síntomas? Con fiebre, como hemos dicho, cólicos abdominales, diarrea, con o sin sangre, con leucocitos en las heces, con una duración de varios días o más de una semana en cuanto a la diarrea. Usualmente es autolimitante, sí, ¿no? En pacientes inmunocompetentes, pero se observa una recaída del 5 al 10% de los casos de los pacientes que no son tratados. Puede confundirse este cuadro con un cuadro de apendicitis aguda, por ejemplo, llevando a un paciente a una cirugía innecesaria, ¿no? Pero es importante realizar más estudios complementarios para llegar a un diagnóstico. Características de la enfermedad, ¿no? Entonces, cuando producen infecciones extraintestinales, puede llegar, hemos dicho, a torrente sanguíneo, no solamente producir una infección a nivel intestinal, ¿no? Sino también pueden prácticamente invadir torrentes sanguíneos. Ahí producen bacteremia, pueden producir también Campylobacter infecciones del tracto urinario, bursitis, meningitis a nivel del sistema nervioso central, pueden producir endocarditis, peritonitis, pancreatitis, y en los bebés sepsis neonatal. También pueden dejar con secuelas a los pacientes como una artritis reactiva, síndrome de Guillain-Barré, y ocasionalmente su mortalidad, al igual que el Helicobacter pylori, es baja, puede causar la muerte, ocasionalmente. En cuanto a la epidemiología, la incidencia en algunos países según la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, en Guatemala, dice, según la OMS, la tasa de aislamiento en niños menores de 5 años es del 12.1%. De 40.000 a 60.000 de cada 100.000 niños menores de 5 años. En población en general, 90 de 100.000 habitantes. ¿Cuáles son las fuentes de campylobacteriosis humana? La infección por Campylobacter es hiperendémica en países en desarrollo. Las mayores fuentes de infección humana son la contaminación ambiental y los alimentos contaminados para Campylobacter, ¿no? Se ha sugerido que la transmisión, dice, persona a persona, es el resultado de una prolongada excreción de la bacteria en la fase convaleciente y de una densidad elevada de la población.
Como está en los alimentos, también la contaminación ambiental, por ejemplo, reservorios que excretan dichas bacterias causan la contaminación del ambiente. Por ejemplo, se encuentran las aves silvestres, aves de corral, son reservorios, ¿no? Eso se excreta. Animales domésticos, mascotas, cabras, ovejas, cerdos. En cuanto a la contaminación ambiental, los factores de riesgo, la presencia de animales en áreas de preparación de alimentos, eso es pues antigénico, no puede haber por ello animales en el área de preparación de alimentos, porque estos bien, son vectores de muchas enfermedades, no solamente de bacterias, ¿no? Áreas de cocina sin basura cubierta, por ejemplo, es una contaminación ambiental y es un factor de riesgo. La falta de agua potable es otro factor de riesgo. Exposición ocupacional a animales de granja es otro factor de riesgo, porque dijimos que están en las excretas de las aves. Consumo de leche cruda o productos lácteos crudos. Esto no solamente para Campylobacter, sino también para salmonelosis, hemos visto también Bruselas, recién vamos a ver, y otras, en realidad esas infecciones por esas bacterias. La leche siempre hay que hervirla, no podemos tomarla cruda. También para Mycobacterium bovis, ¿no? ¿Recuerdan que está en la leche? Prácticas poco higiénicas en la preparación de alimentos es otro factor de riesgo. Tratamiento. Como hemos visto en pylori, ¿no? Se utilizaba inhibidor de la bomba de protones, omeprazol, lansoprazol y antibiótico. En este caso, los pacientes infectados por Campylobacter, una vez que se diagnostiquen, usualmente no se administra antibióticos, sino solo se reemplaza el líquido perdido, porque por la diarrea los pacientes se van deshidratando. Es característicamente sensible al ácido nalidíxico, sí, pero ha adquirido resistencia. Y también se puede utilizar algunos antibióticos si es que fuera necesario, pero usualmente se autolimita, ¿no? la infección. ¿Qué antibióticos? Eritromicina, cefalosporinas, ampicilinas, quinolonas como la ciprofloxacina, cloranfenicol, entre otros antibióticos. Las indicaciones para el tratamiento antimicrobiano, ¿no? Paciente que tenga fiebre alta, que tenga diarrea sanguinolenta, mayor a 8 deposiciones por día, que los síntomas empeoren, que no haya muestra de mejoría, que exista persistencia de síntomas por más de una semana. En las pacientes embarazadas, por ejemplo, hay que realizar el tratamiento. Y en los pacientes inmunosuprimidos, como pacientes con VIH y otros estados de inmunocompromiso, de otros pacientes, ¿no? Inmunocomprometidos. ¿Sí? Ya, ahí estamos, hemos avanzado. Campylobacter y Helicobacter. Aquí vamos a ver una imagen, mejor que ahí no tenía una buena imagen, creo, de Campylobacter. Alas de gaviota o en forma de S, ¿verdad? Miren acá, en forma de S. En forma de S o alas de gaviota. Esa es la forma que presentan. Que presentan, ahí está, ¿no? Vean así, son como ahí en forma de S o alas de gaviota, dos, una alita de gaviota. En la coloración Gram se presentan así, ¿ya? Entonces, bonito verles, es la única bacteria, al menos, que tiene esta característica de presentar su morfología tan interesante en la coloración de Gram. Vean, vean acá, ven a la de gaviota.
A esto denominan ala de gaviota los autores. Vean esto. Esta es una ala de gaviota, porque vean, está así. Aquí también. Aquí más que todo se ve mejor, ¿no? Aquí también. Pero está en una forma de S, otros lo dicen como una alita de gaviota, ¿no? Entonces esa es la característica gráficamente que se visualiza muy bien en la coloración de grano, ¿no? En estos pacientes. Ahora, en cuanto a las pruebas de laboratorio para el Helicobacter. Ahí tenemos los test rápidos. Hay test rápidos como allá hay para diagnosticar muchas enfermedades, ¿no? Vean como este taquito, por ejemplo, prueba rápida, la muestra de ese se mezcla con el buffer y se coloca el control positivo, perdón, el control, y ahí te sale positivo o negativo para antígeno. Pero hemos dicho que antígeno se realiza la prueba, sobre todo en el Helicobacter pylori, para realizar un control del tratamiento del paciente, ¿no? Entonces hay pruebas rápidas, ¿no? De rutina, ¿no? Su detección de antígenos, ¿ya? Estos son los kits, bueno, hay de todas las marcas. Es simplemente con la muestra de antígenos. Pero también se puede detectar anticuerpos. No, prueba de anticuerpos. Generalmente son los métodos que más se utilizan en laboratorio para anticuerpos, para en el apoyo diagnóstico a pacientes que están infectados, ¿no? O pacientes sospechosos. Hay prueba de anticuerpos. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver antígeno en muestra de heces en los anticuerpos en IgG, IgM, IgA en muestra de sangre, ¿verdad? Ahí tenemos. Por ejemplo, H. pylori. Aquí vamos a ver, a ver. Test de anticuerpo, test de H. pylori, anticuerpo en sangre. Se puede realizar a partir de suero o plasma en caseto, ¿no? Esta es una prueba rápida, pero en sangre, ¿no? Entonces ahí tenemos el buffer, seguramente con la sangre, o directamente será suero plasma, dependiendo del fabricante, y ya vemos en estos taquitos, ya no es positivo o negativo, pero obviamente hay otros inmunoensayos, ¿no? Que ya te dan prácticamente la cantidad. A ver, vamos a ver, prueba de anticuerpos Helicobacter pylori. Acá, por ejemplo, tenemos ahí el test del aliento, ¿no? Bueno, detección aquí. Bueno, también está estas pruebas, como son antígenos, anticuerpos, pueden ser serológicas o también inmunológicas, ¿no? Entonces aquí vamos a ver. El antígeno es detectado en materia fecal, ¿no? Ya han visto que existen taquitos. Y los anticuerpos se pueden detectar en sangre, IgA, IgG, IgM, ¿no? Esta técnica dice no invasiva,
Obviamente tenemos que tomar a través de muestras de sangre y realizar por diferentes métodos. Lo que yo quiero que vean son los métodos, ¿no? Tienen inmuno visto. Generalmente hay ELISA, CLIA, son inmunoensayos, ¿no? También hay pruebas rápidas, pero en realidad se utiliza inmunoensayos. Obviamente los médicos se basan también en histología, también hay estudios moleculares, ¿verdad? Hay paneles donde prácticamente en un panel gastrointestinal, por ejemplo, puede detectarse el Helicobacter pylori, el panel molecular, por biología molecular, también dependiendo del panel. Entonces, por ejemplo, este es una figura donde muestran un tamizaje selectivo para población sintomática, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, dicen menores de 40 años sin factores de riesgo, ¿qué prueba le van a hacer? Antígeno pylori en una deposición y alternativas según la disponibilidad, si lo tienen, desde el aliento, ¿no ves? Endoscopía también, porque no solamente el médico se va a basar en métodos de laboratorio para diagnosticar a un paciente, ¿no? También tienen que realizar otros métodos de diagnóstico, imágenes, y hay varios otros estudios complementarios. Ya, si el paciente acá también dice que son estos sin factores de riesgo, pacientes mayores de 40 años, perdón, menores, con factores de riesgo, van a realizar una endoscopía digestiva alta, más biopsia, han visto que la muestra es la biopsia, la ideal para el cultivo, desde ureal, ¿no? Y si fuera de 40 años o más, lo mismo, ¿no? Pero acá vean, cómo van a controlar que han erradicado a la bacteria después del tratamiento en estos pacientes con pruebas de laboratorio, con un antígeno pylori en la muestra de heces, con el desde el aliento puede ser, con endoscopía también. Generalmente las pruebas de anticuerpos IgG y IgM que utilizamos, aquí vamos a poner anticuerpos IgG y IgM. Ahí tenemos diferentes kits y diferentes marcas, ¿no? Para realizar. Como en todos los anticuerpos, en un análisis de sangre, el IgM va a indicar una infección activa del paciente, que tiene el paciente en el momento. Y una IgG va a indicar una infección prácticamente pasada, ¿no? Entonces, por eso es que con el antígeno IgG, IgM y los otros estudios, los clínicos pueden abordar un paciente, ya sea para control o para un diagnóstico de esta infección producida por el Helicobacter pylori. No están, ¿por qué les muestro estos métodos? Porque no es tan común estudiarlo en laboratorio, porque como son microorganismos fastidiosos, prácticamente tienes que tener esos materiales y esos medios y las condiciones para que puedas realizarlo en laboratorio, ¿no? Entonces, generalmente no es muy frecuente, más no sé si algún laboratorio lo realice en Cochabamba, la verdad no conozco, más nos basamos en los métodos inmunológicos, ¿no? Antígeno, anticuerpo, también en los métodos moleculares, porque también ahora hay métodos moleculares, como por ejemplo acá PCRNS, directamente del material, de la materia fecal, donde no solamente van a detectar una bacteria, sino una infección gastrointestinal producida por todo un panel, ¿no? Y va a detectar varios microorganismos. Aquí vamos a ver panel PCR
Hay este filo array, por ejemplo, de 22 patógenos, una multiplex PCR. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Quiero ver qué microorganismos tiene. Vean. Vean este panel interesante, ¿no? Miren, este panel por biología molecular, tecnología FIL-Array. En Cochabamba 2 laboratorios tienen este equipo, en el Hospital Viedma y en el Gastroma, si no me equivoco, en el Hospital Viedma sí, porque lo compramos durante la pandemia. Y este tiene los paneles, no solamente gastrointestinales, ¿no? Panel de meningitis, panel de sepsis, respiratorios, etcétera, ya. Bueno, miren, acá este panel por tecnología biología molecular detecta, dice 22, el ácido nucleico de 22 enteropatógenos en una sola muestra, ¿no? Entonces, en una sola corrida vamos a detectar si el paciente está infectado por cualquiera de estos microorganismos que tiene el panel mixto molecular. Veamos dónde está. Acá está Campylobacter. En Campylobacter detecta Campylobacter jejuni, Campylobacter coli, Campylobacter salmiensis. Clostridium difficile, la toxina A y B, Leishmaniasis, Salmonella, Vibrio, Yersinia enteropolítica, las Escherichia coli, la enteropatógena, en la enteroagregativa, enteropatógena, enterotoxigénica, la productora de toxina Shiga, la Shigella, la Escherichia coli enteroinvasiva, Cryptosporidium, Ciclospora, entamueba histolítica, Giardia lamblia, adenovirus, astrovirus, normovirus, rotavirus, sapovirus. Este panel detecta no solamente bacterias, como ven acá que hemos avanzado ya, ¿no? Las bacterias causantes de infecciones gastrointestinales, las E. coli, algunas otras Clostridium, Campylobacter, Leishmaniasis, Salmonella, también hemos visto Salmonella, también parásitos, ¿no? Como Cryptosporidium, entamueba histolítica, parásitos, Giardia lamblia, parásitos. También virus, adenovirus, astrovirus, rotavirus. Entonces, este panel detecta esos 22 enteropatógenos con una sola muestra, en una sola corrida, pero obviamente el costo es súper elevado. Pero sin pacientes por ejemplo, que la clínica sea, no sé si confusa, pero no muy direccionada, que el paciente sea inmunocompetente, que esté en una situación crítica, pueden realizar este panel y nos va a detectar por qué microorganismo está infectado. En cambio, en los pacientes, y justifica el gasto, porque son paneles que cuestan muy caro. En cambio, en los otros pacientes con clínica clara, y que no se requiera, siempre hay que ver riesgo-beneficio. Se pueden realizar las pruebas serológicas y las pruebas en cervicales, ¿no? Si hablamos de Helicobacter, este panel no tiene Helicobacter, pero sí tiene Campylobacter, ¿sí? Entonces, ahí las muestras van a ser, en realidad, el examen que se va a realizar tiene que tener muestras con sangre, tiene que tener esa característica, ¿no? Paciente con fiebre, deshidratado, con diarrea persistente, con diarrea intrahospitalaria también, porque hemos dicho que pacientes que tienen diarrea hospitalaria, Clostridium difficile, la toxina A y B es el que les ataca, ¿verdad? Sobre todo en los que han sido tratados por mucho tiempo con antibióticos. ¿Sí? Entonces tenemos nosotros como bioquímicos, ya, bueno, nosotros como bioquímicos hemos visto Helicobacter pylori, Campylobacter, que son primos hermanos, son microorganismos fastidiosos, son gram negativos, en espiral, Helicobacter, Campylobacter como ala de gaviota, tienen sus factores de virulencia importantes, adhieren, dañan la mucosa gástrica, sobre todo Helicobacter, que produce desde gastritis crónica activa durante muchos años el paciente puede vivir con Helicobacter y le produce úlceras, puede ser el agente de una producción de cáncer, también maltomas, en comparación a Campylobacter que se autolimita,
Ambos se pueden diagnosticar por laboratorio y mediante cultivos, pero se requieren medios especiales porque son organismos fastidiosos, pero tenemos otras herramientas en laboratorio que no siempre son microbiológicas, pero sí, por ejemplo, inmunología, a eso se denomina inmunología infecciosa, ¿verdad? Inmunología infecciosa, detección de antígenos, anticuerpos, o también biología molecular, los paneles moleculares, como han visto, para la detección de no solamente Helicobacter, Campylobacter, en este caso Campylobacter, sino de otros patógenos también que puedan estar presentes en pacientes graves produciendo infección gastrointestinal. Entonces, eso les muestro, muchachos, porque microbiología no es cerrada, microbiología, ¿no? Nuestra carrera hay que relacionarla entre todas nuestras especialidades que tenemos. Hematología tiene relación, parasitología, microbiología, biología molecular, inmunología. Entonces, por ejemplo, para diagnosticar una enfermedad como ahora estamos viendo, por ejemplo, el Helicobacter pylori, hay inmunoensayos, ¿no? No solamente es cultivarlo en laboratorio. Entonces el microbiólogo tiene que conocer todas estas otras pruebas y relacionarse, por ejemplo, con el inmunólogo, también con el biólogo molecular, ¿no? Porque ¿qué tal si entra una muestra al laboratorio y es un paciente que está muy mal y requiere, realmente justifica que se le realice el panel? El microbiólogo puede sugerir al médico, ¿no? Que dependiendo la situación de cada paciente, que pueda realizarse el panel y no solamente quedarse en laboratorio y que no salga todo negativo, ¿verdad? Sino sugerir, para eso están las otras especialidades y coordinar con las otras áreas del laboratorio. Por eso es nuestra carrera. Ustedes cuando terminen y se dediquen al laboratorio, los que quieran dedicarse, pueden especializarse, por eso hay especialidades, ¿no? Bioquímicos que se especializan en inmunología, bioquímicos que se especializan en bioquímica clínica, en hematología, en toxicología, en biología molecular, en microbiología, microbiología que es tan amplio, que también hay subespecialidades, bacteriología, micología, parasitología y así. Un sinfín, pero todo hay que relacionarlo, porque el diagnóstico en laboratorio está relacionado con prácticamente todas las áreas, ¿no? No podemos quedarnos con los cultivos ahí, no, todas las áreas del laboratorio se relacionan para detectar enfermedades, que es lo que nosotros hacemos como bioquímicos, ¿no? Diagnosticar enfermedades. ¿Alguna duda, pregunta en esta primera parte, muchachos? Hablen o callen para sí. ¿Por qué están tan calladitos? A ver. Preguntas, muchachos, preguntas. O no están en la clase, no han atendido, no han entendido. Sí estamos en la clase, doctora. Ya, mi Dori, gracias. No sé dónde estarán los demás. Salvia, gracias. Está todo entendido, doctora. Ya, muy Todos bien. han entendido, doctora. Gracias. Muchos deben tener familiares que tienen Helicobacter porque en Cochabamba es frecuente esta enfermedad. Ya, entonces ya con esta clase van a orientarles, ¿no?, a los familiares, porque el Helicobacter es, por no decir del día a día, hay mucha gente que tiene Helicobacter en Cochabamba y produce, ¿no?, gastritis, dolor, náuseas, vómitos, bueno, síntomas que se pueden confundir, pero ya saben qué pruebas de laboratorio se pueden realizar, ¿no? Y también cuáles son las consecuencias cuando no lo hacen a tiempo. Dicen, tengo gastritis, y no acuden a un médico. Esas gastritis pueden llegar a úlceras, las úlceras se pueden llegar a perforar, dolor en la boca del estómago, y entonces, como es una enfermedad crónica activa, pueden llegar las complicaciones. Cuando se aguantan de su gastritis y no acuden a un médico, ¿no? Y dejan pasar. Ya estos tienen que orientar a sus familiares, amigos, porque es una enfermedad muy común en nuestro medio, o sea, producida por el Helicobacter pylori, y ya la han conocido a la bacteria,
Son muy bonitas las dos, Helicobacter y Campylobacter, ambos géneros son primas hermanas, no se van a olvidar. Recuerden que Helicobacter anteriormente era nombrada como Campylobacter, son primas hermanas, son microorganismos fastidiosos, por eso los estudiamos aparte, ¿ya? Ya, vamos a poner otro tema que es cortito. Voy a compartir pantalla, a ver, esperen un ratito. Ya, entonces vamos a compartir la pantalla. Ahora vamos a ver otro género. En realidad esta es una bacteria, que igual es diferente a las demás, pero tal vez se la estudia por separado. ¿Ya? Es muy interesante también. Todas las bacterias son súper interesantes. Ya, observan la pantalla, ¿verdad? Sí, doctora. Doctora. Ya, gracias. Muchas gracias. Ya, hablamos de Legionella pneumocila. Legionella pneumocila. Ya, es una bacteria igual especial. Entonces, es diferente a las demás. Vamos a ver. Miren la Legionella. Es un bacilo, perdón, es un gram negativo bacilo, sí, pero es un bacilo largo, de 20 micras de largo, vean, largo. Apaguen su microscopio, por favor. Ahí no. Apaguen su Midori. Ya. Ya, ahí tenemos a Legionella, perdón, sí, Legionella pneumocila. Es intracelular, o sea, va a invadir hacia los leucocitos. Vamos a observar en los leucocitos que ingresa la bacteria. Intracelular. Es aerobio, no tiene esporas, no esporulado, no fermentador, entre algunas características generales. Entonces, prácticamente requiere un medio especial. En este medio desarrolla como colonias mucoides, como observan acá, puntiformes, apariencia de vidrio quebrado. Ven acá como vidrio quebrado, ¿no? Incoloras o azul grisáceas. Fluorescencia amarillo verdosa, ven aquí como amarillo verdosa con UV. No se transmite de persona a persona, está así, pero sí está en los suministros de agua, en ambientes cálidos, en ambientes húmedos, y esta bacteria es potencialmente mortal. Esta bacteria, como la han visto, tan bonita que se ve ahí, puede vivir hasta 139 días a temperatura ambiente en agua destilada incluso.
Vive más de un año en agua corriente con proliferación. Tiene 14 serotipos. El serotipo 1 es el más importante porque ocasiona el 70% de las infecciones. Ocasiona la fiebre de Pontiac, los serogrupos 1 y 6. ¿Y qué ocasiona Legionella pneumófila? La neumonía por legionela. Ocasiona una neumonía afecta a los pulmones. Pero acá no está clasificada entre las gérmenes comunes. Agente causal de los cocos que producía neumonía, el Streptococcus pneumoniae, de los gram negativos de la Klebsiella pneumoniae, de los alcohol ácido resistentes Mycobacterium tuberculosis, esos producen neumonía. Legionella pneumófila también produce neumonía, pero a esta se le estudia igual de manera separada por sus características, ¿no? ¿Por qué Legionella pneumófila? Porque esta produce hace muchos años atrás la enfermedad de los legionarios. O también a la enfermedad se la denomina como legionelosis. ¿Cuáles son sus factores de virulencia de esta importante bacteria interesante? Tiene flagelos, como han visto, tiene pilis, tiene lipopolisacáridos, tiene un lípido A, y en su estructura antigénica tiene el antígeno O y el antígeno H, sus principales factores de virulencia. Como hemos dicho que el serotipo 1 es el que ocasiona el 70% de las infecciones, este tiene una proteína 24KD que es potenciadora de la infección de los macrófagos. Tiene exometaloproteasa, hemolítica y citotóxica, y su metabolismo prácticamente se requiere para este medio especial. Como les dije, agar extracto de levadura de carbón con ácido N2-acetamido, aminoetano sulfónico como buffer, como es un organismo fastidioso igual de 2 a 3 días hay que esperar en aerobiosis a 37 grados centígrados y requiere mayor al 5% de dióxido de carbono. Entonces se requieren medios especiales, no son microorganismos fastidiosos también. En cuanto a algunas características para su identificación, como tienen flagelos y pilis, tienen una movilidad positiva, son móviles. En algunas pruebas pueden hidrolizar almidón, gelatina y purato, son catalasa positivos con el peróxido de hidrógeno, ¿verdad? Oxidasa positivo débil, de teñir condiciones normales. Son microorganismos fastidiosos todos estos que estamos viendo, ¿no? Por eso no los hemos visto en la primera parte, que nos crecen bonito, nos crecían en el agar sangre, maconque, chocolate, normal, todos los hemos visto anteriormente, estos no. Desde la tinción, entonces es difícil de teñir en tinciones normales, no son BAC, no son bacilos, alcohol, ácido resistentes. Si bien son bacilos, pero no son ácido alcohol resistentes, no son resistentes, no son ácidos resistentes. No se tiñen con hematoxicilina y leucina y pueden producir o presentar anticuerpos fluorescentes directos y una impregnación con plata de dieter, que la verdad eso nunca he hecho, pero sí he leído en libros. Entonces se puede observar de esta manera la legionela pneumófila. Vean como bacilos largos. ¿Vean? ¿Qué produce entonces legionela pneumófila de pulmón, ¿no? La enfermedad de legionarios o legionelosis, pero que es una neumonía que afecta al pulmón. Hemos dicho que no se transmite. Esta neumonía es diferente a las demás. Las demás se transmiten de persona a persona. La que es ocasionada por Streptococcus pneumoniae se transmite de persona a persona. La que por Klebsiella pneumoniae de persona a persona. La que es producida por Mycobacterium TB de persona a persona, vía respiratoria. La legionela pneumófila que produce neumonía también que afecta al pulmón no se transmite de persona a persona, sino está en el agua, ¿no? Entonces, en cuanto a la epidemiología, mayor incidencia en verano, ¿no? Porque ahí el agua prácticamente está a temperatura elevada y fresca. ¿A quién más puede
atacar a personas mayores de 50 años o más. Factores de riesgo: personas fumadoras, personas que consumen alcohol, inmunosuprimidos, aquellos también, personas que les afecta mucho la exposición o enfriamiento con aire acondicionado. Hay personas que les hace mucho daño el aire acondicionado, ahí se alojan las legionelas neumófilas. Síntomas: la fiebre de Pontiac. ¿Cómo es esta fiebre? Esta fiebre produce legionela neumófila. Fiebre de Pontiac, pero ¿cómo es esa fiebre? Esta es un paciente que presenta fiebre con escalofríos, con dolor de cabeza y con dolor muscular, con cefaleas y mialgias. No, esta es la fiebre de Pontiac, fiebre con escalofríos, cefaleas y mialgias. También le presenta en el paciente dolor torácico. Puede presentar diarreas, náuseas, vómito, malestar general, pérdida de energía, dificultad para respirar, ¿no? Y puede ocurrir también brotes de legionelosis en algunos hospitales. Entonces, sí, produce dolor de cabeza, a nivel del sistema respiratorio, tos severa, dificultad para respirar, a nivel del sistema muscular, dolor, a nivel de mialgias, por eso, ¿no? Fiebre, estornudos, dificultad para controlar los movimientos, cansancio extremo, en el sistema digestivo, producir náuseas, diarrea, vómitos, y ahí está la legionela, ¿no? El tiempo de incubación desde la exposición a la bacteria hasta la aparición de los síntomas es entre 2 a 10 días. El tratamiento: generalmente se utilizan antibióticos, ¿y cuáles? Quinolonas, como la ciprofloxacina, la levofloxacina, moxifloxacina, que creo que en nuestro país no la teníamos, no sé si ahora hay, la verdad, no lo sé. Macrólidos, acitromicina, claritromicina, eritromicina, y no cefalosporinas o no penicilinas, porque son beta-lactamasa positivas, no se utilizan. Entonces, quinolonas y macrólidos para la legionelosis. ¿Ya? Ahora, ¿cuál era la enfermedad de los legionarios? Ay, vamos a ver aquí. Ah, ya, bueno, no. Acá no. Lo que les habíamos visto, la enfermedad del legionario, también conocida como legionelosis, un tipo de neumonía causada por la bacteria Legionella neumófila, se contrae al inhalar pequeñas gotas de agua contaminada con esta bacteria, generalmente de sistemas de agua artificiales como torres de refrigeración o sistemas de agua caliente. La enfermedad no se transmite de persona a persona, ¿no? Y hemos visto ahí los síntomas, factores de riesgo, tratamiento, prevención: mantener limpios y desinfectados los sistemas de agua artificiales como torres de refrigeración, sistemas de agua caliente. Asegurarse de que las duchas y los grifos estén en buen estado de funcionamiento para evitar la acumulación de bacterias. Prevención, ¿no? Más que todo en época de calor. En áreas donde la bacteria Legionella es común, se puede tomar medidas preventivas adicionales como la cloración de agua. Cloro, usar cloro. Ahora, enfermedad de los legionarios. Eso es lo que, esto es una historia en realidad, ¿no? Entonces, la enfermedad del legionario, también conocida como legionelosis, fue identificada por primera vez en 1976, después de un brote de neumonía que afectó a miembros de la Convención de la Legión Americana en Filadelfia. Por eso es que la nombraron enfermedad del legionario, porque afectó como un brote a esta convención. ¿Ya? La bacteria que causa la enfermedad Legionella neumófila fue descrita tras este brote. Vean, en 1976, cuando hubo brotes o muchos casos en un lugar determinado de una enfermedad, ha habido un brote en esta convención que afectaba a todos los miembros. Seguramente había agua contaminada, pues, ¿no? Entonces,
partir de ese brote ha sido descrita y prácticamente esta bacteria la han prácticamente identificado como legionela porque es enfermedad de los legionarios, de la Convención de la Legión Americana en Filadelfia. Neumófila porque afecta el pulmón, da neumonía. Entonces, fue descubierta tras de este brote, dice, aunque se identificaron casos anteriores de una enfermedad similar llamada fiebre de Pontiac. La fiebre de Pontiac es la que causa dolor de cabeza, fiebre, malestar general, todo, ¿no? Entonces, vean, es interesante por eso saber el legionela neumófila, enfermedad de legionarios. El brote en Filadelfia, aquí vamos a revisar un poquito para que les quede, porque hay tantas bacterias, entonces tienen que relacionar qué, qué produjo esta bacteria, por qué se la denomina así, de ese nombre se van a acordar, porque hay casos, no, yo he visto casos en nuestro departamento, pues, a ver, 1 o 2 en 5 años, por ejemplo, ¿no? No es muy frecuente, pero existe, ¿no? No, tampoco nunca he tenido la oportunidad de pasar un brote, por ejemplo, pero sí hay personas que se han infectado, obviamente con agua contaminada. Sí he visto casos, pero unos 2, como les digo, 2 a 3 en 5 años, en 4 años. Ya, bueno, historia detallada. Dice acá en 1976 el brote en Filadelfia, porque fue acá la convención en Filadelfia, ¿no? Una convención de la Legión Americana en Filadelfia resultó en un brote de neumonía severa que afectó a cientos de personas. Cientos de personas. Por eso es importante esto, ¿no? Los investigadores liderados por el CDC, que es el Center for Disease, identificaron la bacteria Legionella neumófila como la causa de la enfermedad. No era un grupito de 8 o 10, eran cientos de personas que han asistido a esta convención. Y entonces la nombrada en honor a la convención. Por eso es la enfermedad de legionarios, en honor a esa convención. Entonces, dice, descubrimiento previo de la fiebre de Pontiac, pero antes ya habían visto casos porque había pacientes que tenían esa fiebre de Pontiac, también menciona. Entonces, en 1968 en Pontiac, Michigan, ¿no? Se identificaron casos de fiebre de Pontiac, una enfermedad respiratoria más leve causada por la misma bacteria, Legionella neumófila, que hasta ese entonces no le habían dado el nombre, ¿verdad? O sea, aunque se conocía la enfermedad, no se asoció con la bacteria hasta después de esta convención que afectó a más de 100 legionarios. La identificación. Antes del brote de Filadelfia, los investigadores no sabían que la legionela causaba enfermedad del legionario ni la fiebre de Pontiac. Entonces, en el brote de 1976 permitió a los científicos aislar y estudiar la bacteria, identificando su papel en ambas enfermedades. Importancia. La legionela se encuentra naturalmente en ambientes acuáticos como lagos, ríos, pero se vuelve peligrosa cuando coloniza sistemas artificiales como torres de refrigeración, sistemas de agua caliente, sistemas de aire acondicionado, ¿no? En Santa Cruz hay más casos por legionelosis que acá. Acá no usamos mucho aire acondicionado, ¿verdad? Pero en Santa Cruz sí utilizan más, casi todas las casas tienen aire acondicionado, entonces hay más casos de legionela. Crecimiento en sistemas artificiales. La bacteria próspera en temperaturas cálidas, vean 20 a 50 grados, nosotros estamos 20, 25 más o menos, y puede formar biopelículas protegiéndose de desinfectantes y de condiciones adversas. La transmisión. La enfermedad se transmite por inhalar estos aerosoles contaminados con legionela, no por contacto directo de persona a persona, sino tú inhalas del aire acondicionado. Pero hay algunas personas que les hace mucho daño el aire acondicionado y llegan a producir una enfermedad respiratoria porque inhalan contacto directo, ¿no? Que está prácticamente los aerosoles que no lo vemos y la persona inhala. Y ahí empiezan a enfermar, ¿no? Impacto. La enfermedad del legionario puede ser grave, especialmente para personas mayores o con sistemas inmunitarios débiles. La fiebre de Pontiac, aunque más leve, también puede causar síntomas respiratorios. Y ahí solamente quería mostrarles eso.
para que no se olviden que la Legionella pneumófila, enfermedad de legionarios. ¿Por qué eran los legionarios en una convención? Miren donde habían ido, ¿no? A la convención en Filadelfia, y habían enfermado cientos de personas que habían asistido a esta convención. Y a partir de eso los científicos han aislado y han estudiado la bacteria y la han denominado enfermedad del legionario, Legionella pneumófila, pese a que antes había casos, pero ¿por qué neumófila? Porque produce neumonía altamente mortal. ¿Ya? Claro, Legionella pneumófila nunca se van a olvidar. Así es que mucho cuidado con aires acondicionados, aguas contaminadas. También he visto algún caso de algún paciente, recuerdo que ingresó al hospital del caso de Legionella que vi, que había consumido agua de los contenedores que venden estas empresas de agua, ¿no? Entonces hay que ver siempre que las empresas que nos venden los contenedores, ¿no? De agua, que consumimos tengan su registro sanitario, su control, ¿no? Porque hay algunos que no tienen y entonces no tienen condiciones, no tienen control de calidad para vender estas aguas. Y recuerdo que un paciente había tomado estas aguas, había comprado un bote en su casa y estaba contaminado con legionela y a partir de eso llegó al hospital con neumonía. Y los otros dos eran por aire acondicionado. Pero bueno, existe tratamiento, sí, pero es altamente mortal. ¿Sí? ¿Qué les ha parecido estas bacterias que hemos visto hoy? Muchachos, muchachas. Doctora. Interesante, doctora, como siempre. Los microorganismos son muy interesantes. El mundo microbiano y nosotros ahí. Las bacterias son tantas, ¿no? Son bien interesantes estas bacterias, la verdad. Les voy a compartir una página de TikTok que sigo, una de las tantas, de microbiología, donde muestran animadamente algunas características y factores de virulencia de algunas bacterias. Le voy a compartir a su compañero Josué, no sé dónde estará, si vendrá Josué. ¿Está Josué? Es que saber. Josué, ¿dónde está el representante? Josué, no hay. Bueno, ya, a ver, creo que no están todos, pero la siguiente clase, sí quiero que estén los que no han podido llegar a la presentación de su trabajo de los científicos, porque ya luego se tienen que pasar notas y prácticamente hay como 4 o 5 personas que están sin nota de su trabajo. Sí, entonces sí, pasen la voz, por favor. Para la siguiente clase tienen que estar presentes las personas que no han defendido su trabajo de los científicos, porque si no van a quedar sin nota, ya que se presenten en la clase. Ya, muchachines, ¿cuándo tienen su siguiente examen? El jueves, doctora, buenas noches. Ah, ya. ¿De qué tienen? Tecnología farmacéutica. Ah, ya. ¿Y cuándo terminan ustedes? Este jueves, doctora, es el último examen parcial. Ah, ya, muy bien. Entonces, bueno, ya muchachos, que les vaya bien, nos vemos la siguiente clase, ¿ya? Hemos avanzado para este parcial, micobacterias, Helicobacter, Campylobacter, Legionella, y vamos a ir viendo más por otros microorganismos interesantes, y luego nos toca virología, que es otro mundo apasionante. Ya, que descansen muchachitos, nos vemos la siguiente clase. Buenas noches. Hasta luego, doctora.